Julian Assange no necesita presentación. El fundador de Wikileaks ha sacado a la luz cientos de miles de documentos no publicados anteriormente para ponerlos al alcance del público. Julian Assange, el creador de Wikileaks, nació en la ciudad de Townsville, en el noreste de Australia, en 1971. De niño empezó a interesarse por la programación. Esta pasión lo llevó a crear a finales de los 80 un grupo de piratas informáticos conocido como Subversivos Internacionales. Cuando apenas tenía 20 años, fue arrestado por haber logrado penetrar en la terminal central de una empresa de telecomunicaciones de Canadá. En aquel momento logró saldarlo con el pago de una multa, ya que el daño causado no fue de gran envergadura. Un tiempo después fue detenido por la sospecha de que había robado $500,000 de Citibank, pero su culpabilidad no fue demostrada. En 2006, Julian Assange fundó la página Wikileaks, donde se divulgaron decenas de miles de documentos confidenciales, entre ellos cables diplomáticos de distintos países. La web se hizo famosa tras haber revelado los materiales secretos sobre las acciones del ejército de Estados Unidos en Afganistán e Irak. Estas revelaciones desacreditaron a las autoridades de Estados Unidos. En agosto del 2010, la Fiscalía de Suecia inició un proceso por denuncias en su contra, por violación y por abuso. Después de que se recibiera una solicitud de extradición de la Fiscalía sueca en diciembre, Assange fue detenido en Londres. Ahora el australiano se encuentra en arresto domiciliario en las afueras de Londres, mientras que se baraja la posibilidad de extraditarlo a Suecia. Los abogados de Assange temen que pueda ser entregado a Estados Unidos para ser procesado por espionaje. Entonces, en el caso de que sea probada su culpabilidad, sería condenado a pena de muerte. Julian Assange, gracias por conceder una entrevista a RT. Ahora, por motivos de su trabajo, usted tiene cierta perspicacia hacia la manera en que las decisiones políticas se están tomando en el mundo. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando en Medio Oriente, concretamente en el norte de África? ¿Cree que estamos siendo testigos de genuinos cambios sociales? ¿O hay algo más detrás? Son genuinos en algunas partes de Medio Oriente. Por ejemplo, Egipto es un caso claro. Yo estaba convencido desde el principio de que la revolución egipcia tenía que ganar. O lo que vimos fue un cambio de puestos dentro de la estructura del poder existente o algo diferente estaba pasando. Pero después de que Mubarak volara al Cairo, vimos mini revoluciones que ocurrían en cada institución de Egipto, desde Alejandría al Cairo. Así que esa es la clase de cambios que es difícil de deshacer. Cuando vi a al-Dawa, los cuarteles de la policía secreta abandonados y a los activistas llegar y apoderarse de todos los archivos y a 100.000 policías del servicio secreto egipcio huir, eso fue un verdadero cambio. Ahora lo que está pasando en otros países es un poco diferente. La situación en Libia claramente cuenta con actores estatales involucrados en ella de muchas áreas diferentes. Eso es algo en lo que han urdido actores del Estado. Ahora es normal para los países vecinos tener interconexiones con cada uno. Activistas en diferentes países, familias, hombres de negocios y los estados de los países vecinos. Eso es normal. Cuando fuerzas exteriores de países muy alejados empiezan a desempeñar un papel agresivo en un asunto local, entonces tenemos que observar los hechos más detenidamente y decir lo que está pasando no es normal. Así que lo que está pasando en Libia, por ejemplo, no es normal. No es simplemente un verdadero descontento de la gente, lo que no quiere decir que no haya un auténtico descontento fiable, pero simplemente no lo es. Entonces, ¿cree que hay indicios de que ha sido orquestado desde fuera, particularmente en el caso de Libia? Libia está siendo bombardeada diariamente por la OTAN y eso lo deja mucho más claro. A los rebeldes los están financiando y entrenando el Reino Unido y Estados Unidos y posiblemente Francia. Sí. Y es una situación difícil y peligrosa la que se ha desarrollado. Y podemos ver esta creciente misión continua en Libia y cualquiera que adentre en estos asuntos sabía que ocurriría desde el momento en que empezó la intervención. Así que todos debemos observar la situación con mucho cuidado e intentar controlar cuál será el juego final de Libia. Podemos comparar Libia con Bahrein, donde ha habido un similar descontento genuino con el gobierno de Bahrein. Publicados unos 250 cables justo en el momento en que comenzó el descontento en Bahrein.
Yo he hablado con los activistas de Bahrein que están en una situación muy deprimente y precaria, pero no vemos ninguna respuesta efectiva de Occidente a lo que está pasando ahí. Y eso es porque tenemos a la quinta flota de Estados Unidos estacionada en Bahrein y justo en el otro lado tenemos a Arabia Saudita. Y Arabia Saudita y Bahrein están íntimamente conectadas políticamente y Arabia Saudita sabe que si cae Bahrein, el movimiento puede extenderse a Arabia Saudita. Así que por eso han cortado literalmente el puente entre Bahrein y Arabia Saudita y han hecho entrar a las tropas sauditas. Bien, hablemos de otros últimos cables de Wikileaks que han sido publicados. En ellos se muestra al Reino Unido como un refugio de extremismos, con al menos 35 detenidos de Guantánamo que han pasado por el Reino Unido. ¿Sigue siendo Reino Unido un refugio de terroristas? Bueno, aún es un refugio para los terroristas y ciertamente es un refugio para oligarcas y antiguos dictadores que han llegado allí. Es decir, recordemos el caso del famoso juicio de Augusto Pinochet para la extradición del Reino Unido, el cual resistió increíblemente Margaret Thatcher utilizando un abogado que está involucrado en intentar extraditarme a mí del Reino Unido. Ahora en parte eso quizás sea bueno. Es un ejemplo del verdadero liberalismo del Reino Unido. Todos pueden venir aquí y les protegeremos. Por otro lado, parece haber una contradicción. ¿Realmente apoya a los activistas libres como yo que llegan al Reino Unido? Y por otro lado, acoge a gente como los hijos de Muammar Gaddafi. ¿Por qué Wikileaks ha publicado ahora la información de Guantánamo? Quiero decir, parece de alguna forma estar fuera de lugar. ¿Es porque Obama ha anunciado recientemente su campaña reelectoral? Y obviamente cerrar Guantánamo era una de sus promesas. Hay una serie de razones por las que hemos publicado ahora. La principal es que somos una pequeña organización, aunque muy comprometida. El año pasado fuimos objeto de un ataque extraordinario, de tal calibre que ninguna organización, menos Al Jazeera, ha visto en su vida. Hemos experimentado y de hecho seguimos experimentando la presión de Estados Unidos sobre tales compañías financieras como Visa, Mastercard, Bank of America, y un gran número de tantas otras occidentales con el fin de bloquear el flujo de dinero que nos llega. Y hemos estado y seguimos estando bajo investigación con acusaciones de espionaje, junto con otros miembros de nuestra plantilla y voluntarios de Estados Unidos. Todas estas cosas continúan, y todas estas cosas realmente redujeron nuestra habilidad de actuar y publicar materiales con rapidez. Por otra parte, ahora nos hemos extendido hasta el punto de que estamos trabajando con más de 63 organizaciones de los medios de comunicación de todo el mundo, concediéndoles la información de nuestros cables por doquier, que realmente están creando grandes diferencias desde Oriente Medio a Perú. Así que publicamos esta información tan pronto como lo pudimos hacer. Pero también hemos participado en una investigación al respecto con 9 organizaciones de los medios incluidos, entre ellos The Washington Post, Le Monde, El País, Der Spiegel y otros, para adentrarnos en el fondo de la situación, encontrar a los detenidos y mover este asunto hacia adelante. El momento es bueno. Vemos que Obama cedió a cerrar Guantánamo y decidió volver a abrir el proceso judicial. Y ahora estamos en una situación en la que incluso la administración de Obama dice que 48 de las personas que están todavía en Guantánamo son completamente inocentes. No es que no haya información suficiente para probar que sean delincuentes, sino que son completamente inocentes y se les debe enviar a alguna parte y no se los envía a ningún lugar. Así que unas personas completamente inocentes han estado encarceladas por años y años y años sin tener ningún juicio ni esperanzas de liberación. ¿Es porque no hay dónde enviarlos? ¿Porque ningún país estaría de acuerdo en acogerlos? Ningún país consentirá en hospedarles, incluyendo Estados Unidos, pero Estados Unidos mismo ha hecho de ellos su problema. Este país se involucró en detener a aquellas personas inocentes, los puso bajo un proceso que desde el principio fue muy corrupto. Por eso, ellos se encuentran en Guantánamo y no en el territorio continental y tampoco en un país aliado.
Por eso los esconden y los detienen fuera de la ley. Al igual que son las islas del Caribe, que están envueltas en el blanqueo de dinero, Estados Unidos se involucró en el blanqueo de personas, deteniendo en la sombra a gente, llevándolos a través de sitios secretos y llevándolos a Guantánamo. Y es el pecado original de Guantánamo. Hubo un proceso corrupto para evadir la ley y como resultado, aquella gente inocente está allí. Recientes archivos publicados demuestran que existen también varios rusos envueltos en este proceso. No los he leído, pero estoy seguro de que las organizaciones de los medios de comunicación de Rusia los recogerán enseguida. Podemos decir que un archivo es un nombre genérico porque son el mismo tipo de informes de evaluación de un detenido compuesto por el Servicio de Inteligencia estadounidense que describen quiénes son estos detenidos. Y de este modo cuentan las circunstancias de su captura, el historial clínico que tienen, las evidencias que tienen en su contra, a un alto nivel, qué fuentes de evidencia están en su contra, y se dan recomendaciones acerca de si los riesgos de su reincidencia o de su incidencia en el pasado son altos o bajos, y si pueden ser puestos en libertad. ¿Qué planes tiene para un futuro? ¿En qué están investigando en este momento? Actualmente hemos pasado una semana entera ocupados con la publicación de los materiales sobre Guantánamo, pero publicaremos materiales aún más significativos en el futuro. Siempre lo hacemos. Bien, hablemos un poco sobre usted y el momento que está atravesando. Ahora mismo está luchando por su extradición a Suecia. ¿Cuáles son sus temores si llega a ser extraditado allí? El problema tiene dos partes. Estados Unidos trata de levantar el caso de mi extradición a su país. Hemos visto una nueva citación de parte de un gran juicio secreto que opera en Alejandría, Virginia, en la que tratan de instruir un proceso de espionaje contra nosotros. Están creando este caso, y en cualquier país donde me encuentre, una vez decidan de culparme, me tratarán de extraditar de este país y posiblemente no solamente a mí, sino a toda nuestra plantilla. El otro problema con la extradición a Suecia es que el proceso mismo era corrupto. Fue corrupto desde el mismo principio. En el plazo de 12 horas después de la presentación de los cargos principales, los revisó el fiscal superior en Suecia, que retiró las acusaciones porque no representaban ningún tipo de delito. Y entonces el político sueco Claes Borgström las tomó y las llevó de Estocolmo a Gotemburgo a otro fiscal, y se levantaron las acusaciones otra vez. Y hemos visto corrupción en los medios suecos de comunicación. Hemos visto toda suerte de acciones extrañas relacionadas con el curso del caso. Y tenemos que entender que las acusaciones mismas no incluían declaraciones de ninguna de esas mujeres que dijera que las hubiera violado. En respuesta a la pregunta de los medios de información en la que se dijo que no fueron solo las mujeres que lo declararon, el político sueco Claes Borgström contestó con su famosa frase: bueno, pero ¿qué pueden saber? No son abogadas. Si Estados Unidos está tratando de extraditarle de cualquier forma, entonces seguramente no importa en qué país esté usted, de todas maneras irán por usted. No es igual. Es un problema que no tiene que ver con el país donde estoy. Pero existen diferencias entre Suecia y el Reino Unido. Desafortunadamente, el Reino Unido no es el mejor país donde estar, pero sí tiene un proceso judicial abierto. Y tiene un proceso judicial relativamente detallado. El problema está en Suecia. Aunque técnicamente la ley relacionada con la extradición es ventajosa para Estados Unidos, el proceso mismo no es abierto, no es transparente y es muy difícil para nosotros tratarlo. Además, la atmósfera que se ha establecido en los medios de comunicación de Suecia es bastante hostil. Es un problema permanente que hemos tenido. Por ejemplo, el primer ministro y el ministro de Justicia me hacen acusaciones personales. En Suecia, los jurados, en su sentido tradicional, simplemente no existen. Lo que sí existen son miembros de jurado nombrados por partidos políticos. Y los dos partidos políticos están involucrados en el caso sueco. Los socialdemócratas, a los que se consideran de izquierda, están involucrados. Y el partido de derechas, que ahora está en el gobierno, está involucrado en la actitud de presión por parte de Estados Unidos.
Así que todos los miembros de ese pseudo jurado que van a considerar este caso representarán a uno de esos partidos. Así que esta no es una situación de neutralidad. No es un país donde yo entienda el idioma. La persecución en Suecia sigue violando la ley de la Unión Europea, rechazando proveerme cualquier documentación en inglés. Así que es un ambiente extraño y hostil donde yo no podría defenderme con eficacia. ¿Qué mensaje se mandaría a todo el mundo si Reino Unido cambiara de actitud inesperadamente, así parece por ahora, y se negara a extraditarle? Bueno, depende a qué país. Este es el tipo de cálculos que se hacen en el Reino Unido. El Reino Unido quiere mantener buenas relaciones con Estados Unidos a varios niveles. Si el Reino Unido violara el orden de extradición de Estados Unidos, el hecho causaría terribles problemas para el país. Igualmente, si tuviera que ignorar la orden de extradición de parte de Suecia, también tendría problemas. Porque el hecho se calificaría como su intención de refugiarme. Es una situación difícil que en su momento enfrentó Afganistán, que refugió a Bin Laden y como resultado recibió una reacción agresiva. Así que cualquier país que trate de refugiarnos, esta palabra se usa por Estados Unidos para justificar su conducta agresiva, se enfrenta a presiones políticas. Así que si el Reino Unido decidiera no extraditarme, bueno, realmente tiene razones buenas para hacerlo, mandaría un mensaje claro a Suecia que no se puede violar la decisión de la Unión Europea. Recuerden que todavía ni siquiera me han procesado, aún en Suecia todavía no me han procesado. Ya esto es un abuso tremendo del sistema europeo de respuesta, pero es fácil abusar del sistema europeo de respuesta. Y los juicios internacionales justos son la demostración de que existen grupos que tratan de reformar la vida. En realidad, en el Reino Unido se planea para julio una reunión del Comité de Reformas para tratar de reformar su sistema de respuesta. Si el Reino Unido hace una tentativa de extraditarme a Estados Unidos, entonces se enfrentará a una situación políticamente difícil. Es que la mayor parte de la gente del Reino Unido nos apoya. Los demócratas liberales, los cuales forman parte del gobierno compuesto del Reino Unido, nos apoyan. Y en cuanto al Partido Conservador, los Tories, los cuales representan la mayoría del gobierno del Reino Unido, su actitud todavía no está clara. Son gobiernos frescos, nuevos, así que todavía no se han movido demasiado en la burocracia. Pero si los liberaldemócratas van hacia un lado, el Partido Conservador va hacia otro y la población va con los primeros. Entonces habrá una tensión muy inquietante para el gobierno. De modo que la única estrategia realmente eficaz sería extraditarme a Suecia cuanto antes. Lo hemos visto reflejado en parte en la programación de juicios y el nombramiento del abogado más experimentado en todo el país que participó en la extradición de Augusto Pinochet para asistir en la mía. Bien, hablemos ahora de sus socios entre los medios de comunicación, de los cuales uno es The Guardian, con el que usted ahora está involucrado en una polémica. Pero usted los eligió como su principal socio en lengua inglesa para distribuirle los cables de Wikileaks. Pero publicaron drásticamente estos cables, particularmente en cuanto a cómo las compañías inglesas de gas operan en el extranjero. Y luego sus periodistas publicaron un libro que usted califica como un ataque contra su persona. ¿Cómo describiría la postura de The Guardian sobre los informes de la actividad ilegal de gobiernos y empresas y la libertad mediática en general? Bueno, tienen opiniones mixtas al respecto. Se trata de una organización editorial que, por supuesto, desea tener todos los derechos posibles para publicar la cantidad máxima de información. Es su interés natural. Lo que hicieron al editar fue de dimensiones desproporcionadas. Por ejemplo, en el caso del crimen organizado en Bulgaria, donde editaron todas las figuras involucradas en el crimen organizado. Y es algo muy importante para su pueblo que necesita saberlo. Ellos empujaron el derecho de la gente a saber al límite. Lo que les preocupa es cualquier tipo de ataque posible contra ellos mismos
por parte del crimen organizado, de los oligarcas y políticos de Kazajistán, etc. Lo que quieren es minimizar cualquier conflicto por completo al no redactar los nombres de estas personas. Incluso, en el caso de Kazajistán, hemos visto que ellos no incluyeron el nombre de una empresa italiana corrupta que el embajador de Estados Unidos describía como corrupta y tampoco redactaron una lista de individuos de la élite de Kazajistán que eran corruptos en el país, aunque ni siquiera aparecían sus nombres, solo el hecho de que un gran número era corrupto. Hemos visto esta especie de abusos del material que les suministramos en reiteradas ocasiones. The Guardian es el peor infractor, pero también lo hemos visto en The New York Times. Este periódico editó un cable de 62 páginas reduciéndolo a 2 párrafos. Y esto va completamente en contra del acuerdo original que establecimos con ellos el 1 de noviembre del año pasado. Aquel acuerdo permitía la censura únicamente para proteger las vidas humanas y no para proteger su reputación o los ingresos del diario. Solo vidas humanas. Es corrupción del acuerdo inicial. Podemos compararlo y así tendremos un proyecto de búsqueda en marcha que descubrirá todas aquellas formas en que The New York Times y The Guardian han abusado y han ocultado información al público que por derecho debería saber. A finales del año pasado se difundió también una lista de sitios vulnerables a ataques terroristas. No es nuestra descripción de aquellos sitios. De hecho, lo que hicimos público el año pasado fueron pruebas de espionaje por parte de diplomáticos estadounidenses, lo que viola la Carta de las Naciones Unidas. Lo hicimos con la orden de Hillary Clinton, que mandó a los diplomáticos a robar el ADN de la gente, sus tarjetas de crédito, sus contraseñas, etc. Y lo hicimos también con el documento que ordenaba a los diplomáticos norteamericanos no contactar con nadie en el país anfitrión y distribuían información sobre trocitos del imperio norteamericano de particular importancia. Inclusive hasta los gasoductos en Ucrania y Rusia, pedazos que Washington consideraba críticos para las operaciones de su imperio. Y las personas que viven cerca de dichos sitios en aquellos países tienen el derecho a saber. La gente que vive cerca de estas materias, que vive en estos países, tiene el derecho de saber que son considerados parte de este imperio norteamericano en términos de esta materia. Todos los demás tienen también derecho a saber que los diplomáticos de Estados Unidos actúan como espías. ¿Y las redes sociales qué papel, según su opinión, desempeñaron en las revoluciones en el Oriente Medio, tales sitios web como Facebook y Twitter? ¿Qué cree usted? ¿Es difícil manipular tales tipos de medios de comunicación? Existen muchos métodos de manipulación, pero primero quiero hablar sobre su visión de que Facebook y Twitter desempeñaron su papel importante en la revolución egipcia. Nosotros tenemos gente en Egipto. Estuvimos involucrados en la revuelta egipcia. Los principales grupos organizadores en Egipto fueron los ultras de clubes de fútbol en Egipto. Y ellos editaron un manual esencial de 40 páginas que se usó en las calles. En la primera página decía, se prohíbe usar Facebook o Twitter. Y en la última página igual decía, no usen Facebook y Twitter. ¿Y por qué lo decía? Porque ellos ya en el pasado tuvieron la experiencia con sus manifestaciones menores cuando acudían a Facebook y Twitter. Ellos acababan cayendo en las cadenas de los servicios de inteligencia. Facebook en particular es una máquina de espionaje más opulenta que jamás se haya inventado. En este caso tenemos la base de información más completa de todo el mundo sobre la gente, sobre sus relaciones, sus direcciones, sus paraderos, sobre historia del intercambio de mensajes, información sobre sus parientes. Y todo se sitúa en Estados Unidos. Todo accesible para las agencias de inteligencia. Facebook, Google, Yahoo, todas estas mayores organizaciones estadounidenses tienen integrados los interfaces hechos para los servicios de inteligencia. Además de su función directa, estos interfaces fueron diseñados para el uso de los servicios de inteligencia. ¿Estaría Facebook dirigido por los servicios de inteligencia de Estados Unidos? No, las cosas no son así. La cosa es que los servicios de inteligencia pueden realizar su presión política y legal sobre la empresa. Para ellos es costoso entregarles todos los registros. Por eso ellos tienen un proceso automatizado. Todos deben ser conscientes de que cuando añaden nuevos amigos en Facebook,
Ellos siguen el juego de los servicios de inteligencia de fabricar esta base de datos para ellos, y cualquier otra agencia de inteligencia puede tanto hackear como hacer el favor a la inteligencia de Estados Unidos. Y finalmente, Julian, ¿a quién considera su enemigo número uno? El enemigo número uno es la ignorancia y creo que es el enemigo principal de todos, el ser inconsciente de lo que realmente pasa en el mundo. Porque en cuanto empiezas a darte cuenta de eso, se pueden tomar eficaces decisiones y cumplir planes acertados. La cuestión es quién está promoviendo la ignorancia. Bueno, son organizaciones que tratan de ocultar ciertas cosas y aquellas que distorsionan la información auténtica convirtiéndola en falsa. En esta categoría están los malos medios de comunicación. Es mi opinión que en general los medios de comunicación son tan malos que realmente surge la cuestión de si el mundo sería mejor sin todos estos medios en conjunto. Hay periodistas realmente buenos y colaboramos con muchos de ellos y con buenos medios de comunicación. Pero la mayoría aplastante de ellos son tan horribles y son tan ficticios cubriendo las cosas que pasan en el mundo que como resultado, como hemos visto, los gobiernos corruptos siguen a flote. Una de las cosas que suscita esperanza que he descubierto es que casi cada guerra que fue generada en los últimos 50 años fue el resultado de los engaños de medios de comunicación y que los medios de comunicación pudieron pararles si hubieran indagado adecuadamente en los asuntos y si no hubieran estado esparciendo la propaganda estatal, habrían podido frenar la guerra. ¿Pero qué significa eso? Significa que la gente básicamente no es propensa a las guerras y debe ser engañada para ser involucrada en las guerras. Los pueblos no van a la guerra con facilidad y con ganas. Así que si los medios de comunicación crean un buen ambiente, esto conducirá a un buen ambiente pacífico para todos. Julian Assange, muchas gracias.